Te mintieron sobre el tiempo. No con mala intención, sino porque era la única forma sencilla de explicarlo. Desde niños nos dijeron que el tiempo fluye, que avanza del pasado al futuro, que todos compartimos el mismo ahora. Y como esa idea encaja perfectamente con lo que sentimos, nunca la cuestionamos. Richard Feynman sabía que ahí estaba el engaño. Sentimos el tiempo pasar. Vemos los relojes avanzar. Envejecimos. Todo eso es real. Pero Feynman hacía una distinción clave. Sentir el tiempo no significa entenderlo. El problema es que convertimos una experiencia psicológica en una propiedad del universo. Y esas dos cosas no son lo mismo. Nos enseñaron a pensar que el tiempo es algo parecido a un río que fluye constantemente hacia adelante. Pero cuando miras la física con cuidado, ese río no aparece por ningún lado. No hay un flujo medible del tiempo. No hay una velocidad del tiempo. No hay un reloj universal marcando el mismo presente para todo el cosmos. Esa idea existe solo en tu cabeza. Feynman insistía en algo muy incómodo. El tiempo, tal como lo imaginas, no es una cosa que se mueve. Es una forma que usamos para ordenar eventos. Decimos que algo ocurrió antes o después, no porque el tiempo empuje a las cosas, sino porque así organizamos lo que sucede. El universo no necesita esa organización. Nosotros sí. Creemos que hay un ahora absoluto, un presente compartido por todos. Pero la física muestra que eso no existe. Dos eventos pueden ser simultáneos para una persona y no serlo para otra, dependiendo de cómo se muevan. Esto no es filosofía, es consecuencia directa de cómo funciona el universo. El presente no es una propiedad de la realidad, es una construcción humana. Entonces, ¿por qué sentimos que el tiempo fluye? Feynman no lo atribuía a la física, sino al cerebro. Nuestra mente funciona en secuencia. Recuerda el pasado, anticipa el futuro y vive atrapada en un instante que llama presente. Esa experiencia interna se siente tan fuerte que la confundimos con una ley del universo. Nos enseñaron mal el tiempo porque nos dijeron que medirlo es entenderlo. Aprendimos a usar relojes, calendarios, segundos, años. Pero medir algo no significa comprender qué es. Podemos medir la distancia, sin entender qué es el espacio en su nivel más profundo. Con el tiempo ocurre lo mismo. Sabemos usarlo, no explicarlo en el sentido que nuestra intuición exige. Feynman era brutalmente honesto con esto. En la física, el tiempo aparece como una variable en las ecuaciones, no como una cosa que fluye. Las ecuaciones funcionan igual hacia adelante que hacia atrás. No hay una flecha obligatoria del tiempo en las leyes fundamentales. Y eso choca directamente con lo que sentimos todos los días. Entonces aparece la pregunta incómoda. Si las leyes no distinguen pasado y futuro, ¿por qué nosotros sí? Y aquí viene otra mentira cómoda. Nos dijeron que la flecha del tiempo es una propiedad básica del universo. Pero Feynman señalaba que esa flecha surge de condiciones especiales, como el aumento del desorden, no de una ley fundamental que empuje el tiempo hacia adelante. En otras palabras, el universo no avanza. Los eventos simplemente están relacionados de cierta forma. Somos nosotros los que imponemos una dirección porque vivimos en sistemas donde el orden se degrada. El tiempo no corre. Nosotros corremos dentro de una estructura que interpretamos como tiempo. Y esta es la parte que más incomoda. No hay una explicación intuitiva final que te haga decir ahora sí tiene sentido. Porque el tiempo no está hecho para encajar con tu intuición. Está hecho para funcionar en las ecuaciones que describen la realidad. Pedirle algo más es pedirle consuelo, no verdad. Te mintieron sobre el tiempo porque te enseñaron una historia cómoda. Una historia donde el pasado ya no existe, el futuro aún no llega y el presente es algo especial. Feynman no negaba que esa historia sea útil para vivir. Negaba que sea una descripción profunda del universo. Así que la próxima vez que sientas que el tiempo se te escapa, recuerda esto, no es el tiempo el que fluye. Es tu conciencia la que se mueve entre recuerdos y expectativas. El universo no va a ninguna parte. Solo es. Y aceptar eso no te deja confundido. Te deja más honesto. Porque como decía Feynman, el verdadero conocimiento empieza cuando dejamos de exigirle a la realidad que se comporte como nuestra intuición quiere. Hay algo que casi nunca se dice cuando hablamos del tiempo. Lo necesitamos para no perdernos mentalmente. El tiempo, tal como lo entiendes, no solo organiza eventos, organiza tu identidad. Te permite decir, yo fui, yo soy, yo seré.
Sin esa narrativa, tu experiencia consciente se fragmenta. Feynman entendía que esa necesidad psicológica es tan fuerte que terminamos proyectándola sobre el universo entero. Por eso la idea de que el tiempo no fluye resulta tan perturbadora. No solo contradice lo que te enseñaron en la escuela, contradice la forma en que tu mente se mantiene estable. Si no hay un flujo real del tiempo, entonces muchas de las historias que te cuentas sobre progreso, destino o incluso propósito dejan de tener el mismo peso. Y eso asusta. Feynman no intentaba destruir esas historias personales. Intentaba separar dos cosas que solemos confundir: la experiencia humana del tiempo y la estructura física del universo. La primera es real, intensa y necesaria. La segunda no tiene ninguna obligación de parecerse a lo que sentimos. El error aparece cuando creemos que porque algo se siente real, debe ser una propiedad fundamental del cosmos. Nos dijeron que el pasado ya no existe y que el futuro todavía no. Pero en la física, esa división no es tan clara. Los eventos no desaparecen porque tú los recuerdes o los olvides. Existen como relaciones dentro de una estructura más amplia. El tiempo no borra cosas. Somos nosotros los que dejamos de tener acceso a ellas. Eso no significa que todo esté predeterminado de la forma simplista que suele imaginarse. Significa algo más sutil, que el universo no está viviendo una historia como tú. No hay una hora universal avanzando. Hay un entramado de eventos, y tú recorres una parte muy específica de él, llamando a ese recorrido presente. Cuando Feynman hablaba del tiempo, siempre volvía a la misma actitud: desconfianza hacia las palabras. Fleur, avancer, escapars. Son metáforas útiles para hablar entre humanos, pero peligrosas si las tomas literalmente. Porque empiezas a creer que describen algo que realmente ocurre ahí fuera, cuando en realidad describen cómo lo experimentas tú. Y aquí está la mentira más profunda: pensar que la física debe confirmar lo que sientes. Feynman sabía que la historia de la ciencia es, en gran parte, la historia de aceptar que la realidad no se comporta como parece. El tiempo no iba a ser la excepción. Si algo tan básico como el movimiento ya rompió nuestra intuición, ¿por qué el tiempo habría de respetarla? Aceptar esto no te quita el pasado ni te roba el futuro. Te quita una ilusión, la idea de que el universo comparte tu perspectiva. Y una vez que sueltas esa ilusión, algo curioso ocurre. Empiezas a distinguir mejor entre lo que sientes y lo que es. Entre la experiencia y la estructura. Entre la historia y la realidad. Feynman no te pedía que dejaras de vivir como si el tiempo fluyera. Te pedía que no confundieras esa vivencia con una verdad fundamental. Que fueras capaz de sostener dos ideas a la vez. Que el tiempo es real para ti, pero no de la forma en que te lo contaron. Y esa capacidad, la de vivir con ideas que no encajan perfectamente, es, para Feynman, una señal de pensamiento maduro. Si el tiempo no fluye como te dijeron, entonces muchas de las frases que usas todos los días empiezan a perder solidez. El tiempo se acabó, el tiempo lo cura todo, el tiempo pasa volando. Feynman no se burlaba de esas expresiones, pero sí advertía el peligro de tomarlas como descripciones del universo. Son descripciones de tu experiencia, no de la realidad física. La gran confusión viene de mezclar tres cosas distintas: el tiempo en la física, el tiempo en la biología y el tiempo en la mente. Tu cuerpo envejece, tu cerebro recuerda y anticipa. Eso crea una sensación poderosa de dirección. Pero esa dirección no está escrita en las leyes fundamentales. Está escrita en cómo funcionan los sistemas complejos, como tú. Feynman señalaba algo muy incómodo. Si miras las ecuaciones básicas de la física, no hay una preferencia clara por el pasado o el futuro. Las reglas funcionan igual en ambos sentidos. No hay una flecha obligatoria empujando los eventos. Entonces, ¿de dónde sale esa sensación tan fuerte de antes y después? Sale de una condición muy específica del universo. El desorden tiende a aumentar. No porque el tiempo lo empuje, sino porque así están dadas las condiciones iniciales. Nosotros vivimos en sistemas donde las cosas se desordenan, donde los recuerdos se acumulan hacia un lado y no hacia el otro. Y confundimos esa asimetría con una propiedad fundamental del tiempo. En otras palabras, no es que el tiempo avance y por eso todo se desordene. Es que todo se desordena, y por eso percibimos una dirección. Feynman era muy cuidadoso con esta distinción. Cambiar el orden de causa y efecto en la explicación parece un detalle pequeño, pero lo cambia todo.
Nos mintieron cuando nos hicieron creer que el tiempo es el motor de los cambios. El tiempo no empuja nada, no produce nada, no gasta nada. Es una coordenada, una forma de ordenar cómo cambian las cosas. El desgaste, el envejecimiento, la irreversibilidad no vienen del tiempo. Vienen de procesos físicos específicos. Y aquí aparece otra incomodidad. Si el tiempo no es ese río que fluye, entonces no hay un momento especial llamado presente que el universo esté viviendo contigo. El presente no es una capa privilegiada del cosmos. Es el punto donde tu conciencia está enfocada ahora mismo. Nada más, nada menos. Eso no hace que tu experiencia sea falsa. La hace local, partial, situada. Y aceptar eso duele un poco, porque nos gusta pensar que nuestra perspectiva coincide con la del universo. Feynman sabía que no coincidía. Y en lugar de suavizar esa idea, la decía tal como era. La mentira sobre el tiempo no fue decirte que existe. Fue decirte que existe de la forma en que lo sientes. Fue decirte que el universo comparte tu sensación de avance, de pérdida, de urgencia. No la comparte. Esa sensación es tuya, humana, poderosa, pero no universal. Y cuando entiendes eso, algo cambia. Dejas de pelearte con el tiempo como si fuera un enemigo que corre más rápido que tú. Empiezas a verlo como un marco dentro del cual ocurren las cosas, no como una fuerza que te persigue. Feynman no quería quitarle poesía a la vida. Quería quitarle confusión a la realidad. Porque para él, vivir con una idea falsa, aunque sea reconfortante, siempre era peor que vivir con una verdad incómoda. Cuando aceptas que el tiempo no es lo que te dijeron, ocurre algo extraño. La urgencia pierde autoridad. No desaparece. Sigues teniendo plazos, decisiones, finales, pero deja de parecer una fuerza cósmica que te empuja. Feynman veía a esto con claridad. Gran parte de nuestra ansiedad viene de tratar al tiempo como un enemigo externo, cuando en realidad es un marco que usamos para ordenar cambios. Nos enseñaron a pensar que el tiempo se va, que no vuelve, que se pierde. Y esas metáforas hacen que vivamos persiguiéndolo. Pero si el tiempo no fluye, si no corre hacia ningún lado, entonces no hay nada que se escape. Hay procesos que ocurren, estados que cambian, recuerdos que se forman. El reloj no roba nada, solo mide. Feynman insistía en separar el lenguaje útil del lenguaje verdadero. Decir, no tengo tiempo sirve para coordinar acciones. Creer que el tiempo te falta como si fuera una sustancia es otra cosa. Esa confusión convierte una herramienta en una amenaza. Y no es una amenaza real, es una historia que repetimos. La física no te dice cómo vivir, pero sí te pide honestidad. Te pide que no conviertas tus sensaciones en leyes del universo. Que no exijas que la realidad confirme tu prisa, tu nostalgia o tu miedo al futuro. El universo no valida emociones, simplemente funciona. Y aquí está la última mentira, la más sutil. Pensar que entender el tiempo te dará control sobre él. Feynman sabía que no. Entender, en el sentido honesto, no te vuelve dueño de nada. Te vuelve más preciso. Te quita falsas esperanzas y falsas culpas. Te deja con lo que hay. Lo que hay es esto: cambios, relaciones, memoria, expectativa. Un marco que llamamos tiempo para no perdernos. Y una experiencia humana que se siente como avance porque nuestra conciencia se mueve, no porque el universo lo haga. Aceptar eso no te hace frío ni distante. Te hace claro. Te permite vivir el presente sin convertirlo en una entidad mística. Te permite recordar sin pensar que el pasado ya no existe. Te permite planear sin creer que el futuro viene hacia ti. Feynman no quería que dejaras de usar relojes. Quería que dejaras de creer historias innecesarias sobre ellos. Quería que distingas entre lo que medimos y lo que sentimos, entre la herramienta y la metáfora. Porque el verdadero engaño sobre el tiempo no fue científico. Fue psicológico. Nos dijeron que el universo compartía nuestra sensación de prisa. No la comparte. Esa prisa es nuestra. Y entenderlo no te quita humanidad, te la devuelve. Así que la próxima vez que mires un reloj, recuerda esto: no está contando cómo el tiempo se va. Está marcando cómo cambian las cosas. El resto, la urgencia, la pérdida, la presión, lo ponemos nosotros. Y como diría Feynman, cuando quitas una explicación falsa, no pierdes algo. Gains clarity. Hay una última consecuencia de todo esto que Feynman nunca decía como consuelo, pero que está ahí si miras con cuidado.
Cuando dejas de pensar en el tiempo como algo que te persigue, empiezas a relacionarte distinto con lo que haces ahora. No porque el presente sea especial en el universo, sino porque es el único punto desde el que puedes actuar, recordar y decidir. El error no fue usar el tiempo para organizarnos. El error fue creer que esa organización era una verdad cósmica. Cuando corriges eso, no te vuelves indiferente, te vuelves más exacto. Dejas de dramatizar al reloj y empiezas a prestar atención a los procesos reales. Aprender, cambiar, equivocarte, entender un poco mejor. Feynman confiaba más en la claridad que en el consuelo. Sabía que una idea falsa, aunque reconfortante, termina confundiendo todo lo que toca. Y el tiempo fue una de esas ideas, útil para vivir, pero mal entendida como si fuera una entidad que decide por nosotros. El universo no corre. No se apura. No llega tarde. Solo ocurre. Y tú estás dentro de ese ocurrir, no persiguiéndolo. No contra el tiempo, sino en él, en el único sentido honesto que esa palabra puede tener. Si algo de todo esto te dejó incómodo, bien. Esa incomodidad es señal de que una idea vieja se movió. Y como diría Feynman, mover una idea falsa siempre es un progreso, aunque al principio no se sienta así. A veces, entender no te da respuestas nuevas. Solo te quita una historia que ya no necesitaba.